Bueno, estamos en el aire. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Gracias a Nico por haber aceptado la invitación. Voy a presentar un poco a Nicolás. Nicolás fue compañero de varios profes acá de Malarro. Estudió, no sé, ¿hasta qué año estudiaste, Nico? En los 90. No sé, en los 90. Lo que nunca me gradué, digamos. Bueno, pero Estuve estuviste mucho por ahí. tiempo ahí, pero nunca supe dónde era la puerta de salida. ¿Por Bueno, dónde no te fuiste del todo, acá estás de nuevo. Sí, sí. Y bueno, un poco la Nico es artista conceptual, trabaja para varias galerías, está viviendo en Buenos Aires ahora, pero vivió también mucho tiempo en Brasil, en San Pablo. Bueno, ya nos va a contar un poco, y la idea de invitarlo era que nos cuente un poco cómo es el proceso de su obra y también, bueno, cómo fue evolucionando en el tiempo. Así que, bueno, te dejo la palabra, Nico. Gracias, Juli. Bueno, ya más o menos me presentó Julieta y un poco la propuesta que traía hoy para contarles es la de ir contando ya después de varios años de conocer o de entender algunos procesos, algunos periodos de procesos en mi laburo. Fui un poco también en este ejercicio de charlar, en este ejercicio de responder a veces a las preguntas estas sobre cómo es tu proceso, cómo es, donde muchas veces los procesos surgen un poco del aire, ¿no? De la situación en la que uno se encuentra, o de las dificultades o las posibilidades que uno tiene. Y con el tiempo fui haciendo un poco como una idea general y agarrando algunos puntos de mi historia como estudiante, como artista, como persona, digamos, como grupo genérico general. Y, y yo más o menos comienzo a entender mi proceso de trabajo antes de entrar a la Escuela de Bellas Artes. Hay una parte ahí cuando yo era chico, que esta cosa de que le gusta dibujar, le gusta pintar, a dónde va a ir Nicolás, a qué secundario va a encarar. Y en ese momento se hacían los test vocacional. Y el mío fuera como muy directo, sabe dibujar, va a la escuela técnica, así. Entonces fue medio como que todo el proceso artístico entramos por otra puerta, la verdad, al ejercicio del dibujo. Y a partir de un poco de esto, la idea es ir llevando un poco cómo ese ejercicio del dibujo acompaña mucho de mi proceso, mucho de mi forma de pensar en mi trabajo. No sé en qué año más o menos entro en la Malarro, allá por el 89, ponele. Algo así, en la Malarro no, en la escuela Martín, ¿cómo se llama? En el Pablo Tabelli, una escuela técnica allá que debe estar todavía, y donde creo que desde el primer año nunca me encontré en ese lugar con la construcción técnica, la disciplina y todo, pero tuve por suerte al peor profesor de dibujo, era en la escuela que era el más exigente de todos. Y algo que en cierta forma me trajo esa desgracia de tenerlo, fue que nos enseñó a pensar de que el dibujo era un trabajo. El loco daba dibujo técnico y tenía un ejercicio enorme de entregas todo el tiempo. Entonces, el ejercicio de dibujar tenía que existir todo el santo día. Y entre esos dibujar todo el santo día también había caligrafía y había una cosa que llamaban
manual de normas IRAN, que un poco construyó en mi cabeza la forma y dimensiones de las cosas que existen en el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde la tapita de Coca-Cola hasta el tornillo de una pulgada, y todo eso en el orden de los objetos del mundo, ¿no? Lo cual terminé aborreciendo y odiando el dibujo técnico y terminé en una escuela de repetidores, obvio, porque me terminaron echando y toda hora, pues no daba. Pero todo eso llevó en cierta forma, como casi como una forma de desquitarme con todo eso, fue entrar a la Malarro, ¿no? A otro mundo donde la disciplina estaba por verse. Y en cierta manera esa construcción de la disciplina venía desde otro lugar, y yo todo lo que había tenido como concepto de disciplina y de dibujo y de trabajo con el dibujo era lo opuesto. Entonces en cierta forma busqué también lo opuesto en la Malarro, en esta estructura de entender desde otro lado la línea, entender desde otro lado la sensibilidad del trazo, encontrar otras formas de comunicar que no sea por normas establecidas o por manuales técnicos, cómo se determinan las cosas. Entonces la subjetividad comenzó a ser uno de los elementos nuevos también en mi forma de laburar o de pensar. Todos esos años que estuve ahí en la Malarro, la verdad terminé absorbiendo más que conocimiento. Creo que fue esto que por ahí estamos haciendo ahora, era convivir con otros personajes, otros amigos, otros artistas que tenían en cierta forma afinidades próximas, o por lo menos había en ese lugar había charlas sobre el mismo tema, ¿no? O sobre diferentes puntos, pero que en cierta forma, para mí la Malarro fueron las relaciones de amistad, ¿no? Y las convivencias con otros artistas. Básicamente creo que eso con el tiempo lo fui entendiendo, que es uno de los lugares más interesantes del tema del arte, es eso, ¿no? El poder convivir, o el poder intercambiar, o el poder relacionarse con otros artistas, ya que esto es, a diferencia de la educación técnica o del dibujo técnico, esto no había un padrón, no había un punto de inicio, no había por dónde comenzar, ¿no? Entonces, entre todos, más o menos se fueron encontrando, o por lo menos a mí me pasó, ir encontrando, che, lo conoces a tal, che, lo conoces a tal otro, encontrar puertas donde ir agarrándose en un lugar tan inhóspito, ¿sí? O tan cualquier lugar que es el arte, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pasó ahí fue encontrarme con todo eso, y segundo, salir de una escuela y de golpe vos, bueno, sos artista. Entonces esa idea del golpe ser artista, o nada, decidí ser artista, ¿cómo se enteraba eso en mi cabeza, o cómo llevaba eso a la práctica? Y un poco en toda esta relación de los amigos y todo, lo conocí al Vasco Berritarube, que fue una de las personas fuera de la escuela que me presentó un poco un panorama diferente. Creo que no fui el único, fue a muchos artistas, como que informó otro mundo paralelo que era el del mundo del arte contemporáneo. Y eso como que me dieron los primeros pasos fuera de la Malarro, a entender mejor cuáles son las posibilidades, los caminos, y un mundo de opciones donde uno podía ir o no ir, digamos. Pero bueno, fue en esa mezcla, para hacerlo resumido, mi inicio con el dibujo, con las artes y con esta profesión o esta actividad que es el ser artista plástico, ¿no? Pero ahí pasa algo que para mí es como clave en mi historia, ¿no? O en el entender todas estas partes, que fue cuando me fui a vivir a Brasil, allá por comienzo del 2001, o mediados del 2001, no me acuerdo cuándo fue.
Y me encontré con una situación que era esta, en la de, bueno, tenés que laburar, tenés que hacer otras cosas, y encima de todo tenés que aprender a hablar portugués, porque no sabía hablar portugués. Entonces, ¿cómo hacer todas esas cosas, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Conseguir un laburo con 26 años en un país donde no conocía a nadie, y, y toda esta situación me puso en agudo la capacidad de percepción, ¿no?, que tenía sobre todo. Y una de las cosas que me generó el primer entendimiento de todo esta, cómo podía usar todo esto que tenía, fue cuando comencé a trabajar con un amigo en una carpintería, la carpintería de él. Yo había laburado como carpintero muchos años también, era un poco también mi forma de ganarme la vida en Mar del Plata. Y el hecho de tener ese lenguaje que de la carpintería, tener el lenguaje de las normas IRAM, el sistema del dibujo técnico, me permitió, la verdad, tener una relación primera sin hablar portugués, de poder trabajar a partir de normas técnicas. Ese primer entendimiento de entender que me podía comunicar con el otro en otro idioma, que era el dibujo. Eso para mí fue como el gran entendimiento. O sea, antes de aprender a hablar en portugués, entendí que podía hablar con dibujo. Y ciertas medidas, ciertas cosas estaban a la vista de lo que estábamos hablando, era eso. Entonces, no había todos los ruidos que podía generar el idioma por falta de conocimiento, los eliminábamos por medio del dibujo. Y ahí fue donde entendí el mecanismo este, ¿no?, de las artes, la idea de cómo podía utilizar todo eso, ¿no? Entonces, las artes plásticas para mí traían toda una idea de percepción, de pensamiento abstracto, subjetividad, y por otro lado tenía el dibujo técnico, que era todo lo opuesto, era objetividad, elementos concretos, entendimiento, o sea, cómo juntar esas dos partes que eran completamente diferentes, y eso para mí fue la carpintería, y ese periodo en Brasil fue lo que me generó juntar todo eso. La primera vez que aparece este trabajo o esta idea en mi trabajo, y ahora voy a mostrar algunas imágenes, tengo como algunas exposiciones como para ir caminando por ahí y les voy contando. Fue cuando fui a diseñar un proyecto en un plano para una escalera de una biblioteca. Y esa escalera para la biblioteca era esa típica escalera que se enganchaba en un riel superior y se corría de un lado a otro. Y la biblioteca estaba por cima, ¿no? Entonces yo lo único que precisaba era diseñar la escalera. La biblioteca ya estaba y había que diseñarla ahí. Pero bueno, una de las cosas que me parecía súper interesante era que yo estaba poniendo un montón de informaciones arriba de una biblioteca, que ya era un mundo de informaciones. Entonces, ¿cómo esa simbiosis me generó ese primer mecanismo de decir, y si a la información técnica, y si la información técnica tuviera un error, o si la información técnica tuviera una ausencia de información, ¿no? El dibujo técnico ya tiene unas características que determina que eso que vos estás viendo es algo. ¿Por qué? Y por la forma que tiene, por el formato del lenguaje del dibujo que tiene, y por tipo de normas constructivas que el dibujo ahí funciona, ¿no? Pero si le quitas información, ¿cuál es el tamaño real de eso? ¿Cuál es el elemento que quede vacío en una de las ampliaciones de información? Entonces esa escalera que yo estaba dibujando podía tener otra dimensión, podía tener otra escala, podía faltarle un tornillo y vos en esa ausencia colocarle un otro elemento, y así sucesivamente. Todos los elementos que eran para ser objetivos se transformaban en subjetivos. Entonces esa primera relación de modificar la relación de encontrar en el lenguaje del dibujo una posibilidad de utilizar las dos formas que tenía
como base en mi educación, las podía unir y generar una tercera, ¿no? Que era un poco lo que me interesaba. Más llegando en ese lugar en Brasil que toda esa información siempre estaba, ¿cómo te diría? Bienvenida porque el idioma iba avanzando despacio, digamos. Pero bueno, las exposiciones vinieron un poco en función también de esa relación del lenguaje, ¿no? Les voy a presentar ahora una... Y vamos a ver qué sale de acá, porque esto ahora ya les cuento espera que dije no. ¿Estoy compartiendo? Ahora. Sí, sí. Esto que hago está bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Vemos bien, vamos bien. Perfecto. Hice algo bastante resumido, cosa de que podamos... Porque si hay algo que me preocupa a veces es que me quede siempre corto los tiempos. Me voy por las ramas. Bueno, había hecho algunas exposiciones más colectivas hasta el 2005. En el 2003 había hecho una exposición eh, en Inglaterra, fue donde esa, no puse, pues, la verdad era solo por una imagen, la de la biblioteca esta, que se llamó la Biblioteca de Babel, y era la escalera de biblioteca dibujada a tamaño real en una pared, y donde toda la información era como una información dentro de la información, y entre medio de esas informaciones había ausencias. Entonces todo el tiempo estaba ausente la objetividad, ¿no? Y al mismo tiempo estaba presente por el dibujo. La exposición Mayo, es una exposición que le hice en el 2005 y ya tiene toda una carga como del dibujo técnico, pero al mismo tiempo tiene todo un entendimiento sobre las cosas que yo veía y encontraba en Brasil. Les voy mostrando así, no sé si se ve, ¿se consigue ver bien? Y ahí se ve mejor, sí. Ahí se ve mejor. Esta es una exposición que hice en la Galería Vermelho y se llamaba Mayo. Mayo era porque era el mes de mayo que la hicimos. Y les voy a mostrar algunas imágenes como para que ustedes tengan idea de la cantidad de trabajos y objetos y cosas que había en la pared, pero acá, solo para mostrarles una relación que es muy simple, pero como esta era una pared, esta era otra, ¿no? Las dos laterales. Y era el mismo dibujo, nada más que uno estaba hecho con una curva y el mismo dibujo estaba hecho con una recta. Y solo una curva y una recta hacían de que esto fuera un pasillo o un puente, ¿no? Era como trabajar con lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Era entonces, basándome, como pueden ver acá, en una relación muy técnica del dibujo, ¿no? La simplificación de la imagen por la idea de la representación técnica, ¿no? De la idea de donde no hay, casi te diría, sensibilidad de un trazo, sino que es una regla que es casi como una impresión. Eso era algo que comenzaba a interesar. Eh, Otra de las cosas que me parecía súper interesante era recortar el dibujo y transformarlo en objeto. Todas estas cosas dibujos técnicos, ¿no? Transformar estos dibujos en objetos. Me parecía como que de golpe la tridimensión era medio milímetro, ¿no? Ya la ruptura del plano comenzaba a ser otro viaje. Como la idea del dibujo y el espacio.
Acá abajo, esta era la otra pared, ¿no? De frente a todos los objetos. Tenía una exposición de otra persona abajo que él me había dicho, mira, la parte de arriba es tuya, la parte de abajo es mía. Bueno, dije yo, y le pinté toda la parte de arriba de la sala que él tenía de negro, y en los extremos los puse hacia adentro y les hice como unas flechas. Entonces, la verdad, esa imagen que era un plano pintado, de golpe tenía la fuerza de traérselo todo hacia arriba, ¿no? Y de golpe era la idea esta de la representación, la idea de lo técnico, la idea de los tamaños, la idea de las... qué distancia tiene una flecha, qué construcción tiene una flecha, todo eso para que el entendimiento sea objetivo, el entendimiento, pero no la comprensión, ¿no? Y había dibujos como estos. Adentro de esto se repetía este mismo objeto, y acá tenía otro, y acá tenía otro. No sé por qué nunca le saqué una foto para mostrar de esa manera, pero bueno, internamente tenía otras construcciones. Entonces el plano comenzaba a transformarse en muchas otras formas. El dibujo técnico comenzaba a tener una subjetividad, y eso me abría un campo animal de percepción sobre todas ese conocimiento que dan las normas. Como un poco esto, ¿no? Donde ya las formas técnicas hasta industriales se comenzaban a juntar y a ser presente, casi como si, por ejemplo, pudiera ser esto decir algo, pero no dice nada y no se entiende muy bien qué es, y la verdad la información, cuando se superpone más información, termina siendo otra cosa que no es el objetivo de informar. Entonces también la superposición de informaciones hacía del dibujo una confusión, y esa confusión era mucho más próxima al arte o a lo que me interesaba del arte, que al hecho del dibujo, ¿no? El dibujo técnico. Y después estas formas que muchas veces me acompañan, que es como lo insólito de algo, ¿no? Como del dibujo técnico puede dibujar lo que no es insólito, ¿no? Lo que no es imposible. Bueno, utilizar el dibujo, el formato técnico para dibujar algo que es estúpido, que no tiene sentido. Este me quedó grande, disculpen. Este es también otro de los elementos con los cuales comenzaba a trabajar, que era el residuo de esos dibujos técnicos, en donde encontraba en las cajas, en las impresiones, estas formas, donde se reconocían ya como el dibujo, pero al recortar también y al sustraerle parte del soporte, traía otra información, y eso completaba o ampliaba la sensibilidad, la percepción sobre eso. Esto es 2005. De ahí tenemos otras exposiciones en el medio, pero estoy intentando ver si me sale de verlo así, miren. Esto se llama Casi como ayer. Es una exposición también que hice en la Galería Vermelho, en el mismo lugar que hice esta anterior. Y estos trabajos ya utilizan la idea de la construcción técnica, la construcción, pero más como una idea de lo estructurado, como si viviéramos en estructuras, y de golpe esas estructuras eran destruidas o rotas por un accidente, ¿no? Como por una situación que era fuera del control, ¿no? Entonces, esta exposición tiene que ver con eso. Bueno, casi como comienza un poco así, y esta exposición era así, era medio iluminada, con focos, sin luz, con poca luz, la verdad. Tenía partes oscuras, y donde parecía, a ver,
San Pablo en ese periodo estaba lloviendo muchísimo y se había inundado un montón de cosas y era todo medio como una situación trágica en la ciudad y toda esa situación trágica había llevado un poco a pensar esto, ¿no? De cómo uno programa la vida, ¿no? Uno tiene toda una cuestión tan estructurada, no sé qué, y de golpe viene un tsunami y rompe todo. Entonces esa idea entre lo natural y lo programado, entre la utopía de la naturaleza y la utopía constructiva del círculo, del cubo, del triángulo, no sé, la utopía geométrica, ¿no? Entonces, cómo en cierta forma convivían esas simetrías o esas relaciones entre lo natural y lo humano, ¿no? La escala humana. Entonces, se encontraban muchas formas, se lo voy a ampliar solo para que lo vean. No sé si está muy bien la imagen, ¿se puede ver ahí? Sí, sí. Ok. Ahí se ve. Nada, son un montón de dibujitos de partecitas adentro de una hoja cuadriculada con un delirio. Pero nada, es como llevar lo que uno ve a ese formato, ¿no? A ese lugar de esa cuadrícula y cómo encajar la vida en un cuadriculado o en una secuencia de meses o en los años, en los minutos, ¿no? Como en cierta forma el ser humano frente a toda esa vida caótica o del caos podía dibujar su vida en estructuras, ¿no? En cuadriculados. Entonces seguía un poco esa idea del dibujo estando presente. Eh, a ver si tiene esta... Sí. Bueno, esta es la otra vista. Y todo esto en cierta forma tenía también un porqué, porque estas luces generaban sombras a las vitrinas, a estos vidrios, y completaban los dibujos en la mesa o las sombras de un vidrio rayado se proyectaban en los dibujos de abajo. Entonces generaba todo el tiempo accidentes sobre lo que ya estaba, ¿no? Como esto, ¿no? El día del montaje, que fue un poco, yo fui con esa idea y la propia naturaleza me obligó a hacerlo así, ¿no? Me dice el chico que hacía el montaje, con el que trabajamos bastante, me dice, Nicolás, creo que se repudrió todo. y digo, ¿qué pasó? Dice, podríamos llegar a pintarlo, pero no da para pintarlo. Y fui y llegué y teníamos esta mancha en la pared. Yo de acá tenía otra serie de trabajos, ¿no? Y bueno, esa mancha determinó ese dibujo contrario al otro, ¿no? A la otra pared, que en esta pared, ustedes se acuerdan, tenía aquel dibujo del pasillo, ¿no? Como, y del otro lado la del puente. Y acá la mancha esta vino como a reforzar esta idea del accidente, ¿no? Y hice este dibujo como si todo estuviera inundado, tenía un poco estas ideas métricas que un poco también venía a jugar con este lenguaje técnico sobre la idea de cuando llegue el agua acá arriba, y así sucesivamente se iban acomodando donde el otro lado teníamos esta. Teníamos un gran cuadriculado, pero el cuadriculado, cuando vos llegabas cerca, tenían marcas de pelota de fútbol, como si estuviera... Se transformaba, no te voy a decir en una red de fútbol, pero algo parecido. A mí lo que me gustaba, buscaba siempre esta relación de las formas, ¿no? Vos pensás que estos son hexágonos golpeando por accidente unos cuadrados. Y en esos cuadrados, en esa búsqueda, nada, surge que combinen, o que se junten, o que generen ese ruido que de lejos no se ve, pero hay algo ahí que te hace acercar a que lo veas. Estas eran las mesas, que eran
A ver si tengo detalles, creo sí. Donde partes de estos dibujos se completaban con la luz que hacía la sombra abajo. Bueno, este es uno que no tiene mucho sentido ahí, pero bueno. Y acá tenemos otros, como para que entiendan cómo se construían estas mesas y un poco esta idea de tenés todo un dibujo abajo, una mesa, le pones un vidrio que está todo rayado, lleno de dibujos, y todo eso se te genera una combinación entre el accidente y eso que vos querés programar, ¿no? O como en las mesas estas, intentar jugar a programar con el accidente, ¿no? Que es más difícil, pero bueno, este fue un poco las ideas. Y acá teníamos una maderita que hacía un pequeño parqué, que no se adecua muy bien al, digamos, a lo que estamos hablando, pero mirá, este es otro periodo también interesante. Ustedes, yo no escucho, si ustedes están escuchando todo. Te estamos escuchando, Nico. No nos Perfecto. ves, ¿no? Tampoco. No los veo y no los escucho, así que por momento Te sentís solito, ¿no? Estamos acá. Dale, acá estamos, querido. Estamos re atentos. y yo más o menos así, si quieren hacer preguntas de alguna idea o algo que ustedes lo tengan, paren, porque así los charlamos, ¿no? Porque si no, entro acá y yo paso. Pero bueno, esta exposición, a ver, esto fue 2008. Yo me había ganado una beca para estudiar en Berlín, allá en San Pablo. Se había hecho la primera vez que se hacía en Brasil un rastrillaje de todos los artistas de norte a sur, de este a oeste que había en Brasil. Muy grosso. Se llamó Rumus, del proyecto del Itaú Cultural. Y se mandó a más o menos 15 curadores a todos los estados, a buscar y a levantar todo un archivo de artistas de Brasil. Y yo estaba, bueno, y me dieron la beca a mí, que eso fue lo más gracioso, que buscaron un artista brasilero en todo Brasil y encontraron un argentino, decía yo. Pero bueno, ahí también hablaba mucho de cómo Brasil interpreta también el mundo exterior, el mundo interior, o sea, cómo hace parte de todo, ¿no? De esas dos formas. Porque realmente para el artista brasilero que iba a viajar a Alemania por un año de estudio, nada, se lo dieron a un argentino. Era un poco extraño al principio, pero solo creo que era extraño para mí. A todo el mundo le parecía bárbaro que yo lo tuviera. Me fui a Alemania y un poco con esto del lenguaje lo mismo, ¿no? Llego a Alemania, digamos que yo hasta el día de hoy no soy muy ducho con el inglés, más o menos lo manejo un poco para, para laburar, pero no para... Y en aquel entonces, en 2008, menos todavía. Así que ni alemán ni inglés tenía no era muy ducho en eso, y menos en el alemán. Pero una de las cosas que me pareció muy interesante siempre sobre el no entender un carajo de lo que hablan con esta profesión, ¿no? Era cómo se te agudizan otros formatos de la percepción para poder entender el contexto. Y más si estás un año, ¿entendés? Después de un año, si no entendiste nada o no, es complicado. Complicado en el sentido de uno, ¿no? De cómo puedes estar tanto sin haber entendido nada. Y no es que yo haya entendido demasiado, pero hay algo que me pasó que fue muy interesante, que me tomé todo ese tiempo a dibujar, eh, a dibujar, a dibujar todo lo que veía.
como tenía al poco tiempo, a los 2 meses tenía una exposición que tenía que hacer. Y eso me parecía como un poco demasiado, más que acababa de llegar y en 2 meses tenía que hacer una exposición. Digo, voy a hacer una exposición que la traigo de Brasil, digamos. No tenía 2 meses para interpretar algo, hacer una muestra ahí, o por lo menos, qué sé yo, por ahí sí. Pero bueno, comencé a dibujar, a dibujar, y yo ya venía un poco desde que salí de la Malarro con un proyecto, con esto de, bueno, ahora sos artista, ¿qué haces? Bueno, se me vino a mi cabeza un poco eh, la idea de por dónde empezar. Y, y se me vino la genialidad de hacer por lo menos un dibujo por día. Un poco llevando en esa idea de la disciplina, ¿no? De esto, de dibujar. Y, y un dibujo por día eran 365 dibujos por año. Bueno, ya era otro número. Y si te ponías a sumar en 10 años, ya está, era como que ya eras alguien haciendo algo, ¿entendés? Entonces, en esa disciplina comencé a laburar a pleno ahí en Alemania. Y una de las cosas que me parecía fantástico era, yo llegué en invierno, y era que había un frío de -22 grados, qué sé yo, -18 grados. Entonces siempre la vida era interna, era interior. Entonces yo por ahí iba con mi cuaderno de dibujo, me sentaba en un rincón y dibujaba, 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 dibujaba. Me quedaba ahí a los cafés y dibujaba, dibujaba. Y una de las cosas que más me llamó la atención un poco de Alemania, o por lo menos de esto, era encontrar elementos que parecían, casi te diría como de mi infancia. Y era como estúpido, ¿no? Yo decía, ¿en qué momento tenés algo de alemán vos? Y, y claro, había cosas como por ejemplo el invierno. El invierno era un tráiler, como estos antiguos vagones de tren, con la chimenea rota o quebradita, y la nena dentro durmiendo enferma como la imagen de Walt Disney. Y ahí comencé a entender muchas cosas sobre la memoria y el pasado, y cómo uno construye también memorias en común, no por haberlas vivido al mismo tiempo o en el mismo lugar, sino cómo todos esos imaginarios se fueron a vivir a otros lugares y construyeron en otros lugares imaginarios parecidos. Entonces me daba como una sensación de que, nada, compartíamos un pasado parecido por herencia, por accidente, por lo que fuera, pero yo, para mí, la madera era algo que me traía una temperatura, me daba un cierto calor. Eh, la idea de frío, de pobreza, de precariedad, era igualito como lo veía ahí, pero no porque yo lo haya visto antes en Mar del Plata, que no nevaba, pero los libros de cuentos, los cuentos infantiles, los dibujos animados, y un montón de cosas que hicieron de mi pasado, toda una construcción que no pertenecía a mí, pero que la encontraba en Berlín, ¿entendés? Entonces, esa primera experiencia fue fantástica. Pero creo que la mayor experiencia así transformadora fue que el bar donde yo iba, o fui casi todo el invierno, el día que abren las ventanas, que llegaba primavera, me di cuenta que toda esa madera que a mí me hacía sentir acogedor, el lugar calentito, era todo contact, imitación madera. Y eso me voló la cabeza, porque me pasé un invierno ¿cómo es? Acogedor en el camino de la representación de un dibujo, ¿entendés? Entonces había vivido la fantástica ilusión del dibujo. Entonces, esta muestra
representa un poco esas sensibilidades de memorias que me pertenecían o que tenía la libertad de ponerlas ahí. Entre eso, estas formas, o qué sé yo, por ejemplo, este lugar que yo estaba, que se llamaba Bethanien, era un antiguo hospital prusiano de la anterior a la Primera Guerra Mundial, y que se había salvado de todos los petazos, de todos los cañonazos, de todas las bombas. El muro de Berlín pasaba a media cuadra, y el edificio también tenía una memoria. Entonces, al picar la pared en este pseudo símbolo de laureles, en cierta forma también rescataba la memoria del propio edificio, ¿no? Y a partir de ahí, la secuencia. Entonces, estas columnas existían, eran la antigua calefacción, y que están en las salas de exposiciones y en muchos lugares, pero que esta está desactivada. Entonces lo que hice fue forrarlas con papel, con contact, imitación madera, creando un poco esa fantasía de esa memoria con la que había entrado a Berlín, ¿no? Con la que primero me había desayunado en Berlín. Una anécdota también es que cuando vinieron a la inauguración y todo, había una periodista que me hace una pregunta muy simpática, me dice: ¿por qué acá usaste 2 maderas? Y yo le digo: es que no son 2 maderas, es el mismo vinil, lo que cambia es el dibujo. Y un poco de eso era, ¿no? De esa idea era. Y cómo la representación también de la materialidad en mi dibujo comenzaba a formar parte. Entonces eso también aportaba muchísimo a otras formas de construcción, como por ejemplo este trabajo, ¿no? Donde la foto es una imagen de un paisaje, de unos pinos, donde hay nieve, y todo eso es real, ¿no? Y enfrente tenés un callo de uvas con azúcar, y tal vez sea más real que esa foto, ¿no? Entonces, en cierta manera, esos juegos de la realidad y de la percepción comienzan a aparecer ahí a partir de esta secuencia. Bueno, esto no. Esto es un comentario interno, tiene que ver con memorias del propio Bethanien. Y acá también se comenzaban a vincular un poco esto, ¿no? La idea de las memorias y la idea de esta primera aproximación a una cuestión nueva que también era técnica, que era la simbología. Y cómo en este caso todavía se mantiene la idea técnica, ¿no? De una perspectiva expandida, de un plano de montaje, de una forma así, que todavía en este recurso, de esta exposición, la traigo de exposiciones anteriores o de pensamientos que venían cargándose y que venían haciendo parte de mi forma de trabajar. Entonces acá también se ven vestigios del pasado en estas formas técnicas, pero que al mismo tiempo tenían mucho que ver con la construcción de la lengua alemana. Cómo se construye el idioma, el lenguaje. Entonces, esto de estar dibujando, de estar observando, de estar dibujando todo lo que veía, me traía a entender cómo piensan los tipos estos para construir un palo, un poste de un semáforo, de un poste de luz, y lo hacen de la misma forma que construyen las palabras. Siempre hay un ensamble, siempre hay un enganche, siempre hay un elemento que acepta a otro a componerse. Y por medio del dibujo comencé a entender perfectamente cómo se construye el alemán. No sé una palabra, pero lo entiendo perfectamente cómo se construye. Casi como te diría como el Lego. Es como si vos pudieras poner la idea de palo, orilla, piedra, y eso se llama muelle. Entonces, en el poste de luz era lo mismo, el poste de luz que tenía un gancho que aceptaba un otro palo que era igual al del semáforo, pero este agarra un cartel.
y eso ya era un cartel. Entonces el poste ya no era un poste, era un cartel. Entonces el mismo poste con este otro encaje se llama semáforo. Y así se iban encajando las piezas, y esto en cierta forma fue lo que entendí a través del dibujo de la idea de esta nueva forma de sacar del cotidiano inspiración o materialidad para trabajar. Acá continuaba un poco con esta idea de la materialidad y de que una cosa parece la otra, y nada, esto es casi te diría una broma en un rincón que parece uno de los caños de luz. Pero bueno, así sucesivamente. Y acá comienza algo que es interesante también, que cargamos la línea de la representación madera, pero también tenemos este otro elemento como este, que es el símbolo, los elementos simbólicos, que en Alemania tiene mucho, bueno, en Europa tiene mucho, y tal vez acá también tenga, la diferencia es que allá, como no entendía nada, todo lo que yo podía llegar a entender era como un refresco, ¿entendés? Algo que al poder entender algo en un mundo donde no se entiende nada, es muy regocijante, ¿no? Anécdota, una vez en Tokio me pasó, caminar y no hay alguien que te hable inglés, no hay alguien que no tenga una palabra occidental, y es todo el tiempo información sin entender nada, y sos la persona más diferente a todo el resto del mundo. Y me pasó que, y esto se lo hago rápido, pero entré a una casa de libros usados, antiguos, y fui a la parte donde estaban las enciclopedias ilustradas. Ilustradas, estoy hablando de japoneses que escriben y dibujan en enciclopedias, y entonces eran libretas y libretas y libretas y libretas de enciclopedias de construcción, de medicina, de nada, todas hechas en dibujo. Y fue la primera vez que yo tuve la sensación de que yo podía leer por medio del dibujo, ¿entendés? Tanto que me compré 2 libros de construcción en caña, y que si vos sabés dibujo, o sea, si interpretás el dibujo, sabés cómo usarlas. Entonces digo, yo no entiendo japonés, pero si me lo dibujás, seguro. Bueno, esa fue una... Bueno, y acá eran todos elementos que en cierta forma representaban un poco entre esa experiencia de los nuevos elementos simbólicos, esa forma de construcción por ensambles, y por sobre todo la memoria de la materia, de la materialidad. Acá hago como bromas un poco sobre esto, ¿no? El contact, sacando y pegando como si fuera una marchetería fina, pero hecho un contact. Y nada, y acá los pisos eran así, y había elementos donde comenzaba todo ya a jugar, desde la materialidad, o sea, el elemento soporte, el entender que el soporte, dependiendo de su forma, también carga memoria, carga mensaje, carga información. Entonces, ya no era solo hacer dibujos sobre un papel o sobre un cuaderno, no, era hacerlo sobre todo y todo, intentando sacar o utilizar las memorias de todos esos. Y esto nada, esto era un dibujo que estaba ahí. ¿Quieren hacer una pregunta? Quiero ver por ahí. Estamos ya en 2010. Se mueve pero no se hunde. Bueno, acá pasaron muchas cosas. Vuelvo de Alemania. Mi hijo ya estaba viviendo en Recife, y yo iba mucho para Recife, y en Recife me busqué la idea, o por lo menos la intención de conseguirme alguna actividad en Recife para poder estar más tiempo ahí con mi hijo. Y un poco también cómo la vida te determina ciertas cosas, ¿no? Y nada, yo no hacía nada durante el día, ¿entendés? Estaba con él, no sé qué, y el tiempo que no estaba con él,
caminaba por la ciudad. Y en ese caminar por la ciudad tenía un ejercicio que era lo mismo que hacía en Alemania. Dibujaba todos los días, salía a caminar a dibujar. Y percibí que había mucha construcción simbólica en todo lo que era la arquitectura. Justamente por ser Brasil un lugar donde, y más en esa parte de Recife, había habido mucha historia en el pasar de la historia de Brasil. Es uno de los principales puertos donde entraban esclavos a Brasil, donde la cultura indígena de esa zona había sido muy fuerte. Había sido Recife colonia holandesa, habían tenido varias figuras como cultura de los moros, los portugueses, entonces había mucha influencia simbólica, entonces tenías catolicismo, africano, masonería, holandeses, corona portuguesa, y todo eso en un espacio de una ciudad, centro de la ciudad, en donde toda la simbología del tiempo entero estaba determinando áreas. Esto me pertenece, esto es de acá, esto es de allá. Y a diferencia de lo contemporáneo, de lo de ahora, donde pones un cartel que dice una cosa, dice la otra, bueno, en la historia los símbolos o los escudos y toda esa construcción sirvió como forma de representar. Entonces entré a estudiar eso y me dieron una beca para estudiar un proyecto que se llamaba Arquitectura en las ciudades, Simbología en la arquitectura de la ciudad de Recife. Ahí tuve ese trabajo ahí donde tuvo un año y medio, y fui a Portugal a estudiar. Parte de la beca también era ir a estudiar simbología. Me fui a estudiar, bueno, no heráldica puntualmente, pero sí estudiar la heráldica portuguesa para entender mucho de esos símbolos. Y en ese viaje a Portugal, con toda esa simbología, con todo eso, comencé a meterme muy de lleno en la simbología más antigua, y donde toda esa simbología antigua llegaba a elementos primarios, como por ejemplo un hacha, o por ejemplo un árbol, o por ejemplo un ciervo, o no sé, un pato, y eran elementos que había una dicotomía entre el elemento que estaba siendo representado en un escudo con la finalidad del escudo, ¿entendés? Cómo un árbol podía ser un elemento de poder, ¿entendés? Pero bueno, ahí fue donde comencé a estudiar también, o a intentar entender más desde un lado antropológico la idea de la simbología y cómo los símbolos se transformaron, fueron los primeros elementos a representar grupos de gente. Entonces eran los que vivían en el bosque, y entonces se representaban como un árbol. Eso después tomó magnitudes a otra escala y transformó el árbol en un escudo de guerra, ¿no? El árbol en un escudo de guerra, o en un escudo de propiedad, o en un elemento que determinaba un determinado área de un castillo, no sé, o de un reinado. Pero al mismo tiempo, toda la simbología y todos los escudos continuaron funcionando hasta hoy, que ellos, los escudos nacionales, los escudos de la policía, los escudos... A ver, seguimos utilizando los mismos elementos. Entonces, toda esa construcción de símbolos hacían parte también de un cotidiano un poco más, ¿cómo te diría? Un cotidiano más oscuro, más guardado, no tan expuesto, pero seguíamos haciendo parte, o eso seguía siendo parte de nuestro pensamiento, o de nuestra forma de entender. Entonces,
el estudio de eso, la verdad, tuvo una cosa muy interesante que me llevó a pensar y a ver cómo, la verdad, donde al mundo le faltaba materia o material para completar la idea, le ponía un símbolo o le ponía un elemento, ¿no? Como, bueno, podemos entender todo esto, pero esto no, entonces le ponemos, no sé, esto. Siempre completaba algo que era como si pudiéramos completar con un dibujito palabras de un texto que nos falta o que no lo podemos entender todo. Pero poniendo eso ahí podemos leerlo de corrido, pero bueno, decimos árbol y seguimos contando, ¿no? Y ese árbol en cierta forma creaba como anhelos a ser descubiertos, como las estrellas, como el horizonte, como elementos donde la verdad lo que se proyectaba era el desconocimiento, el no saber qué hay más allá. Y muchas de esas simbologías, muchos de esos elementos acompañaron grandes procesos de entender, como por ejemplo esta exposición intenta traer un poco entre la simbología, las cuestiones técnicas, cómo el hombre intenta superponerse por medio del dibujo a su desconocimiento o a su ignorancia. Se mueve pero no se hunde, es una exposición que también hice en la Vermelho, y comienza así, lo voy a ajustar ahí. Esta es la Galería Vermelho y la fachada estaba como escrito en una banda que estaba escrito se mueve pero no se hunde, medio entrecortado. Y trabajaba un poco con estos elementos, como la idea esta, ¿no? De cómo un paso, que es la proporción más o menos de 1 metro, podía tener una escala de 1000 kilómetros o de 100 metros, ¿no? Entonces esa idea de ya desde el partir, que un paso puede ser una escala, todo el mundo, a toda la construcción del mundo se dimensiona, ¿no? Y un poco habla de esto. Este se llama Entre A y B, que es como el mar que existe entre, la parte del mar que existe entre Brasil y África. Y nada, era como una nada, pero esa nada era la que hacía la diferencia entre cruzar el charco o no cruzarlo. Acá aparece un poco esta idea de la montaña, también como una idea del anhelo y el símbolo de la montaña como un lugar al cual queremos ir. Acá la idea de la representación de cómo los puntos en un encuentro hacen que nos elevemos, un poco la idea de la construcción de los templos o de la energía de un grupo concentrado haciendo fuerza para el mismo lado, creaba una idea de elevación. Acá nos estamos yendo un poco, diría, un poco al carajo, pero todo volvía a ser de nuevo dibujo. Estas pequeñas banderas acá, con las ideas de la construcción, eran banderas que yo veía de nuevo, ¿no? Cómo representar la intensidad del viento o la velocidad del viento. Y era simplemente el ondar de la bandera, ¿no? La verdad, entonces, la proyección sobre la idea del viento ya es otra al poder representarla. La idea de las cúpulas, la idea de la construcción, la idea de ir hacia arriba, la idea de cruzar el mar. Un montón de situaciones que se dibujaron para poder hacerse. Entonces, todas esas primeras ideas sobre la idea del dibujo hacían desde lo simbólico que surgía con lo técnico. Había un anhelo ahí humano de intento de superación, ¿no? Como
el cruzar el mar, ¿no? El océano. Este es un símbolo no, un dibujo que está hecho con cuerdas. Y acá representa cómo Gaudí construía de forma muy simple, ¿no? La posibilidad de crear la parábola perfecta para sustentarse en el aire. Entonces, siempre volviendo entre lo simbólico y lo representativo, y lo representativo y lo técnico. Y encontraba en ese lugar poesía. Y este es como la máquina de dibujo. Este se los voy a mostrar ahora, porque acá termina, bueno, acá tenemos otra montaña, pero les voy a mostrar acá que hay sintonía. Se los voy a mostrar así, por el macho. Lo voy a pasar rápido para así entienden cómo se siente el movimiento este. Ahora lo amplío un poquito más. Ahí. Esto surge a partir de encontrar sintonías o encuentros espaciales, surge a partir de las cartografías portuguesas, sobre la idea de encontrar un punto en un plano a partir de una percepción tridimensional. Entonces, la verdad lo que se generaba acá se llama sintonía, y un poco entre la idea de la sintonía de radio con la idea de cómo esto se transformaba en una cartografía. Lo hacemos más rápido, me parece, ¿no? ¿Qué vos decís, Juli? No, vamos Vamos. bien, pero sí, por ahí, no sé si los chicos si quieren preguntar algo, así Por también favor. dejan respirar a Nico. Yo no tengo problema, el problema yo a veces creo que puedo hablar 20 horas, el problema es que me voy después y no hay nadie. Pero No, bueno, yo o sea, nosotros hasta las 4 arranca otra charla, por eso que yo no, yo no, lo cerramos, falta poquito. Pero bueno, estoy intentando mantener esta línea, ¿no? Del proceso del trabajo, y encontrarle, por ejemplo, a todos estos trabajos un pensamiento que tiene que ver un poco con la investigación, básicamente encontrada, ¿no? Es una investigación que aparece por la inquietud, pero aparecen, ¿entendés? Es como que se te presentan en la cara, ¿no? Se te presentan y a partir de eso se van sumando elementos a tu construcción. Sí, por ahí, Nico, vos hablás, digo, se me ocurre una pregunta. Vos dijiste que fuiste a investigar a Portugal, la heráldica y la simbología. ¿Qué fuiste? ¿A un lugar específico o fuiste, o sea, así random, a vos por tus propios medios? ¿Cómo fue eso? Yo estaba trabajando con la gente del Serralves. Serralves es un museo allá en Porto. Y esta gente, yo estaba haciendo una exposición ahí, que es donde surge la posibilidad de ir a estudiar, pero voy a hacer una muestra en un proyecto, todo con el museo, y yo les comento esta investigación con la que estoy haciendo y ellos me colocan con ¿cómo se llama el instituto? Eh, se me fue el nombre. Bueno, es un instituto de investigación y de bibliotecas y monstruo ahí en Lisboa. Y, y han sido de la gente más millonaria de Portugal.
en su momento antiguo y después con el petróleo y hicieron millones, pero millones, así, muchísimo dinero, pero se puso gran parte de todo eso a la cultura y a la investigación. Y tuve la suerte de encontrar toda esa investigación en las bibliotecas de esta gente. Ah, bien. ¿Entendés? A ver, es un tipo de información que ya hoy el mundo no encontrás mucho de eso en bibliotecas o en libros, en librerías, ¿no? Porque, primero porque no son intereses muy generales, son más bien muy particulares. Y segundo, que las librerías en Portugal hacen parte de una tradición del anarquismo y todo, y ni en pedo tienen heráldica, ¿entendés? Representa todo lo contrario. Entonces, era ahí donde yo tenía la posibilidad. Bien. Pero que al mismo tiempo, Juli, tiene una cosa súper interesante esto del investigar la heráldica. Como fue el estudiar el dibujo técnico industrial, como las normas IRAM. Claro. De la misma manera que uno estudia, no sé, te lo puede decir Gustavo Christensen con los dibujos de anatomía de peces o de el dibujo técnico enciclopédico. Algo bien específico. Claro, cada parte del dibujo tiene su lado técnico, no significa que vos lo tengas que agarrar o usarlo para... A mí fue un lugar donde siempre encontré mucha materia, mucha materialidad, mucha materia para trabajar, ¿entendés? Mucho material, inspiración, porque un poco en este ejercicio de haber estudiado algo que no tenía ni idea y de golpe encontrarme que yo sabía un montón de cosas y de ese saber un montón de cosas, después yo podía, por el hecho de saberlas, desconstruirla. Bueno, estábamos hablando de lenguajes. Entonces, vos poder tener un conocimiento sobre un lenguaje y poder desconstruirlo, bueno, ya creo que te amplía muchísimo más la capacidad a utilizar ese material desde otra forma que no era directamente el hacer símbolos, ¿no? Aunque en bandera en blanco no es bandera blanca, uso parte de la estructura o del material de la construcción heráldica y creo mi primer textito, digamos. Es como yo decía, en esta exposición conseguí por primera vez escribir en este lenguaje mi nombre. Por ahí cuando uno comienza a escribir, lo primero que escribe es el nombre. Bueno, yo en perdóname, Nico, puede ser también, ya que me nombraste en relación a lo que es la ilustración, ¿no? Sí. Puede ser también el tema de romper todas esas convenciones, todo eso propio que ya está tomado, repetido y a partir de estas modificaciones problematizar eso es lo que pasa también en la ilustración científica, me parece, ¿no? Como que esta especie tiene que tener esto y esto, porque si no, no es esta especie, ¿no? Ahora bien, vos le sacaste esto, rompiste esa especie, digamos, ¿no? Eso que estás diciendo es exactamente eso. Hay algo que no es lo mismo vos romper algo desde la ignorancia, en el buen sentido también, ¿no? Porque también la actitud punk, ir y dar una patada está tan bueno como lo otro, pero digo, lo que a mí me parecía interesante era que uno al poder conocer o al tener el conocimiento sobre un lenguaje puede actuar casi como un virus, donde se mete en el sistema y lo modifica desde adentro. ¿Entendés? Entonces, la verdad, lo que vos estás generando es no es imperceptible, pero quien lo está interpretando se está comiendo todo el lenguaje. ¿Entendés? Lo está analizando desde ese lado. Lo que sí está percibiendo es que hay algo ahí adentro que dice otra cosa. ¿Entendés? Es con la intencionalidad con la que uno modifica los elementos internos. Es como si vos entraras y le sacaras a la computadora, te metieras y le sacaras números a los códigos. Nada, a los 5 minutos la computadora no te funciona más.
Pero bueno, si el no funcionar tuviera una imagen, o esa imagen tuviera una falla, y esa falla pudiera ser percibida por quien la está viendo no en la primera instancia, sino en la segunda o tercera instancia de la percepción, bueno, ya se comió parte del material y le explotó en la cabeza. Es un poco así como yo lo pienso, ¿no? No sé si es puntualmente así, pero es como la persona entra por el lenguaje que conoce, como el dibujo técnico, como el escudo, entra por su forma de lectura, por su forma de estar construido, que yo, desde la Gestalt hasta el orden de cómo leemos. Todos esos elementos hacen parte también de esa construcción técnica. Bueno, ¿qué material o qué contenido le ponemos a eso? Este era... Ahí hay un par de preguntas en el chat, no sé, igual esta, que ahora que generaste suspenso, porque dijiste, acá está la primera frase, el primer texto, yo quiero ver el texto, pero bueno, después te leo la pregunta. Lo detenemos. ¿Querés hacer la pregunta? Y bueno, mira, dice Florencia Daniela Vega, dice, hola, buenas tardes, te pregunto, ¿cuál es tu proceso previo antes de la imagen final? Boceto, elección de materiales. Estoy intrigada por el último dibujo cinético. Me parece que lo que quiere preguntar es cómo llegás, o sea, si vos dibujás primero o empezás a probar con las hoguitas o cómo llegás ahí, ¿no? Así. Como dibujándolo. Creo que en estos casos puntualmente y en estas formas, lo que yo intento por ahí mostrar acá es que el dibujo siempre me abrió la puerta, me permitió llevar a formas de entender cosas del mundo o del universo o de la matemática o de la geometría o de lo que fuera, de la sociedad, de lo antepasado, de mi memoria más lejana, el ejercicio del dibujo. Llegar a esto muchas veces es de primera, a veces es porque uno lo encuentra y ya está, y a veces uno lo trabaja muchas veces, y a veces uno lo dibuja, y de golpe se da cuenta que la verdad era un objeto, o era un elemento completamente diferente a ese dibujo, pero que lo que vos querés es la sensación de lo que eso te genera, y por ahí no es el objeto en sí. Tal vez no sé si te estoy clareando o oscureciendo la pregunta. No sé si está ahí, Flor, porque yo creo que se entendió, pero... Bueno, yo ahora igualmente si no lo seguimos charlando. Ya se va a ir entendiendo. Bien, bien. Acá es la primera muestra que ya les digo sobre la idea de la heráldica, o de la simbología, o de los elementos. También un poco para traer a entender que esto no es una cosa sobre escudos, pero sí sobre elementos que construyen ese imaginario de la heráldica. Les voy mostrando así dibujos. Y acá es donde, por ejemplo, el hacha, la sierra, el martillo, los elementos que aparecen en la simbología son muy del uso cotidiano, del uso común, del uso doméstico. Y acá no usaba el símbolo, usaba los elementos. Pero el hecho de protegernos de ese filo, de esa sierra, en cierta forma hablaba sobre el devolverle no la humanidad, pero sí el elemento primario y poder sacarlo del escudo también, ¿no?
Es más, construir y desconstruir, construir un escudo nuevo con elementos que no hacen parte del escudo, como utilizar los elementos de la simbología o de los escudos y darles otra naturaleza, o la naturaleza originaria. Grandes árboles detenían el viento, está escrito ahí. Estos acá. Acá está escrito now. No sé si son las mejores fotos. Pero bueno, era traer a la materia, a la materialidad, eso que generalmente no es material, es plano, es ya... Pero jugar un poco en ese, ¿no? En mostrarlo y traerlo, mostrarlo y sacarlo. Donde, nada, los elementos como los que abrazan, ¿no? Tanto que se llama brasão, porque abraza en portugués. Estos símbolos, ¿no? La caña de azúcar, la Iglesia Católica, el símbolo de la Ashit Gas, mordiéndose un cordero. Entonces de golpe podía hablar sobre, no sé, sobre Oriente Medio, o sobre, por medio de los símbolos, ¿no? Por medio de aquello podía hablar sobre la Inquisición en América Latina, ¿no? Y irme al carajo con todos esos, porque todos esos elementos estaban representados también en la historia. Pero bueno, también tenía varios de estos otros. Esto, por ejemplo, era muy común encontrar en los escudos las torres de los castillos. La verdad es floja esta foto, nada más que no sé cómo mostrarlo de otra manera, porque lo que tiene interesante esto es que te puedes acercar al objeto y también lo puedes ver de lejos. Y la verdad son como 4 relieves donde son las 4 corners, las 4 esquinas de un supuesto castillo. Puede tener otra forma, pero bueno, lo que se ve es que se puede unir los 4 puntos y reconstruir la relación entre ellos, utilizando también los lenguajes propios, ¿no? También de las épocas. Casi como las ruinas. Un arco. Esto era la típica piedra portuguesa. Dibujos que salían de los textos. Desacostumbrado a soñar un hombre perfecto capaz de matar. Y este dice, una nube de saltamontes poseídos de sacrosantas promesas. Y la verdad son escudos, no dejan de serlo. Pero jamás estarían representados así porque las cruces no se hacen con palmeras. Pero las palmeras representaban a toda la zona del mundo tropical y donde la Iglesia Católica hizo mierda todo. Entonces, en cierta forma, un símbolo que era característico del catolicismo o de las coronas, estaba siendo crítico con ellos, ¿no? Entonces, esto de hablar, recién comenzaba a poder escribir mi propio nombre, ¿no? Comenzaba a poder crear un símbolo que la verdad no planteaba un símbolo más, sino un elemento que podía construir con elementos contrarios a eso.
Bien. Bien, Bueno, cuando quieran. Yo tengo, si quieren, más cosas. vos seguís, sos una máquina. Está buenísimo, Nico. Los chicos acá en el chat están poniendo, ¿no? Mucho, no sé si vos tenés abierto el chat, como para ir leyendo. Ahora lo veo. Está excelente, me encanta, muy buena la obra, la fusión de lo técnico con el dibujo, las estructuras en las formas, el intento de comprender otros idiomas a partir de dibujos. Excelente charlas, gracias Nicolás. El poder del símbolo por medio de la ignorancia, por miedo a la ignorancia. Florencia, que había hecho la pregunta, que dice que no puede usar el micrófono, pero que entendió, que muchas gracias. Ahí lo estás viendo. Bueno, Sí, buenísimo. bueno, una fusión perfecta entre la simbología, la forma, lo que es su estructura, la búsqueda tuya interna, descubrir el inconsciente, el consciente. Bueno, creo que ahí Wada está haciendo una pregunta. Wada. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar. La verdad que todo lo que dijiste me abrió un universo. Quería preguntarte algo acerca de tu proceso de trabajo. Si además de, digamos, estos dibujos para llegar a estos nuevos símbolos o esta construcción o deconstrucción, también tenés algún proceso de escritura como en paralelo. Quería preguntarte eso, si tenías... Escribo. ¿Cómo? Sí, escribo. Sí, exacto. Sí, poco, pero casi como exorcismo. Me pasa a veces, cada tanto me baja texto y lo escribo. No tengo ningún tipo de técnica para escribir, es más parecido a un vómito que a un proceso. Algo automático, digamos. No. No, porque no, me pongo a escribir y es peor que si me pusieran un papel en blanco. No. Bueno, dibujate algo y de última salgo dibujando, pero escribirte algo no, me cuesta muchísimo. Igualmente tengo un ejercicio de escribir porque escribo mis textos, escribo sobre mi trabajo. A veces para guardarme algunas ideas que no las puedo guardar en dibujados, aunque tengo muchísimos cuadernos de dibujos. Muchos de mis cuadernos también tienen texto. A veces es un chiste, se me ocurre un chiste y lo guardo. A veces se me ocurre cómo, no sé, cómo hacer el encaje de una mesa, pero que no, es más la idea y la escribo. Pero los textos que hablan sobre ideas, pensamientos, solo cuando me baja el santo, cuando incorporo un santo dentro mío, ahí es como que sí. Hay algunos textos que han salido hasta publicados en algunos libros, de los cuales me parece muy gracioso que estén publicados, pero bueno, uno hace parte de todo, ¿cómo te diría? De los aciertos y de los errores. Creo que en esa construcción entre todo eso, al cabo de muchos años, se puede entender mejor cuál es un poco el mecanismo, cuál han sido tus formas o tus caminos de construcción. A veces los pensamientos de construcción o las ideas para hacer ciertas cosas están más vinculados a la voluntad momentánea, al tiempo de ahora, ¿no? Y eso está muy poco relacionado a lo consciente, a mí me pasa, y así espero que funcione, porque me mueve más el no ser, el inconsciente sobre el querer hacer algo, el no saber por qué, que el consciente. El consciente uno dice, sí, uno tiene tiempo para verlo. En cambio, los momentos esos de inconsciencia, que uno quiere hacer algo, de que el ejercicio que tiene de taller o de siempre andar con un cuaderno para siempre estar dibujando algo, hay dos cosas que para mí han sido estructurales en mi trabajo.
Perdón. Sí. Perdón, deja de compartir, así nos ves, nos vemos. Perdona. No, para vos también. Ahí Caro me escribió. Ahí estás. Ahí vamos. Bien. Ahora sí. Buenísimo. Decía que una de las cosas que para mí han sido siempre tan estructurales, así para crear de nada algo, que ha sido la constancia, la disciplina, a todos los días un dibujo, a todos los días a pensar algo, o que el dibujo ya te genere un ruido, o el fastidio de tener que hacerlo. Pero ese ejercicio constante, esa idea de trabajar todos los días, ha hecho de que de nada haya algún día aparecido algo. Y en el algo después se suma otro y es como ya como la construcción de los códigos binarios, no sé, 1, 1 es 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, bueno, ya las combinaciones que se generan a partir de eso ya está, ya dejan de ser binarias, ¿entendés? Ya comienza a ser... Una Matrix entera. Sí, o como esta cosa de encontrarle un cuerpo. Y con los años uno también va entendiendo mejor cuáles son los intereses que uno tiene, porque cuando comenzó no había muchos intereses. ¿Qué quieres hacer como artista? Nada, primero querés ser artista, o por lo menos comenzar a hacer algo que tenga que ver con eso. Y creo que en el ejercicio este de laburar y de siempre mantener una disciplina con el laburo, ha hecho que los años también no traigan eso, ¿no? El acúmulo. A veces cuando digo, o me preguntan, ¿cuál es la fórmula para laburar con esto, para hacer de esto una carrera, o un oficio, o un trabajo? Trabajar mucho, porque creo que hay una cosa que es así, si vos partís de la idea de que un dibujo son 365 dibujos por año, y que si a ese uno le pones 2, o le pones 4 por día en vez de 1, y a veces un día estás entusiasmado y te haces 20, y bueno, en 10 años ocupás espacio. Ocupás espacio en tu casa, ocupás espacio en tu cotidiano, o sea, en un momento tenés que ampliar, y ese ampliar te obliga al mundo entero alrededor tuyo a escucharte, a verte, y la perseverancia llega un momento que destruye pared. Con un dedo, le pegás un dedo al año y lo haces el agujero, digamos, tenés que tomar el tiempo, pero en cierta forma está ahí. Y pensar también que no hay cosas por ahí más enloquecedoras que las de preciso ser artista ya, ¿entendés? O preciso ser, como que eso está bien, que uno tenga la idea de querer ser artista, de querer laburar de eso y toda la bola, pero creo que lo más interesante está ahí, ¿no? En concentrarse en tu día a día, en tu trabajo, en trabajar, en tener disciplina. Porque, como digo así, trabajar de algo que ya existe, vas a trabajar de algo que ya existe, pero cuando trabajas de algo que no existe, bueno, hay que encontrarlo, hay que inventarlo, hay que y laburar con algo que inventaste vos, y bueno, también hay que tener confianza que eso que vos hiciste te interesa, y el único lugar donde realmente tenés certeza es si te interesa o no. ¿No? Es parte ahí. Porque digo, todo el mundo te dice, oh, qué buena vida la de artista. Estaría lleno de artistas, digo yo, si fuera tan así. Todo tiene, pero como todo en la vida también tiene un riesgo, todo tiene una apuesta, todo tiene un decidirte a hacerlo, ¿no? A veces cuando uno es más joven es más fácil porque la vida es más liviana, digamos, tiene menos peso, pero no tiene por qué eso ser para mañana, puede ser para toda tu vida, porque en definitiva es para toda tu vida. ¿Entendés? Muchas gracias.
Por favor. Igual de todo lo que yo te digo, también puede ser que no, ¿viste? Son experiencias que uno tiene y que uno intenta compartir también en función de esto, ¿no? De hace más de 10 años que laburo con esto, y ya en 10 años creo que es un tiempo en el cual uno consigue percibir lo que ha hecho o lo que viene haciendo. No lo que ha hecho, pero sí lo que viene haciendo. Entonces por ahí tenés más material, tenés más experiencia. Qué sé yo, las exposiciones no te ponen tan delirantes, pero te siguen poniendo estresantes como toda la primera vez. No sé, es como tenés un montón de material para trabajar, pero siempre estás queriendo trabajar con el que nunca trabajaste. ¿Cómo decir? No sé, es esa el viaje, ¿no? Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, tendríamos que ir cerrando porque ahora a las 4 tenemos otra charla y así le damos un poco, nos hacemos el cafecito, el matecito, respiramos, nos estiramos un poco. Yo puedo aprovechar, Juli, para decirle gracias a Nicolás. Yo soy Solana Guangiroli, la directora de la escuela. Nicolás, muchas gracias. Y soy fan. Lamentablemente estoy re nerviosa porque soy fan tuya. Me encanta tu obra. Mal. Y nada, hermosa la charla. Pude escucharla entre el trabajo acá en la escuela. Estoy en la escuela en este momento, atendiendo cosas al mismo tiempo, pero la verdad te agradezco muchísimo y vuelvo a repetir el agradecimiento a los organizadores, a los profes y a las profes organizadoras de estas maravillosas jornadas de este año, que la verdad están siendo súper fructíferas para nuestros estudiantes y para todos los profes también, así que estamos re felices. Gracias, Nicolás. A ustedes, la verdad que es hermoso que uno tiene grandes amigos, ¿no? En particular de la Malarro. Y creo que son mis amigos hasta hoy, con los que hemos estado pegados y con los que sigo hablando y con los que sigo encontrándome y siendo feliz, es con la gente con la que estudié ahí. Qué lindo. Por eso siempre, nada, es un placer enorme hablarle a mis colegas. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno además, esto es muy rico para los estudiantes de realizador, ¿no? Saber que hay realizadores nuestros de la Malarro por el mundo haciendo mucho, ¿no? Es súper importante. Así que bueno, nosotros súper orgullosos de nuestra carrera. Arriba ahí. Eso, yo siempre decía que nunca había entendido muy bien qué significaba ser realizador. Todavía nos lo estamos preguntando. Todavía lo estamos cuestionando. Todos los que estudiamos realizador siempre nos cuestionamos lo mismo hace años, así que quédate tranquilo. Y nuestros estudiantes también. Seguimos preguntándonos, no importa, lo vamos construyendo. Está muy bien ahí. Sí, y eso es lo importante. A ver si lo entendemos. Claro. Yo porque he pasado por ahí todo, pero la pregunta se ve que continúa siendo... Sigue siendo, tal cual. Nos genera muchos Nico, interrogantes, pero también muchas gracias. Sí. No, decía eso, ¿no? Como que lo que decías del realizador, ¿no? Realizadora o realizadores, ¿no? Nos genera muchos interrogantes, pero en realidad también mucho pensamiento, ¿no? Mucho hacer, continuar y seguir pensando. Pero qué fantástico esa idea de que sea una pregunta, que sea que esta es mejor que hacernos preguntas. Claro. Es como si le pusiera a la carrera Pirulito. Claro. ¿Y por qué se llama Pirulito? ¿No? Bueno, va a continuar para todo el resto. Siempre la misma pregunta. Y me quedé esto último porque yo tengo que ir a la otra charla, ¿no? La relación tuya con el peor profesor, dijiste. Y hablaste del mecanismo, de mecánica, de técnica, de trabajo, no todo lo que te dijo ese peor profesor, que sí. En el principio del relato hablaste, ¿no? Cómo ese profesor, creo que no fue el peor profesor, ¿no? Creo que algo dejó en tu carrera, ¿no? Con todo eso que cuando vos eras chico te lo cruzaste. Ese peor profesor me hizo hacer algo o saber de algo
antes de entrar a la escuela de arte, que me hizo creer, de verdad, que es hasta el día de hoy, que dibujar es un trabajo. Y eso, uno siendo artista y todo, puede decir que soy un trabajador. Entonces, a veces no es tan difícil, no es tan fácil explicar lo que uno hace. Bueno, yo trabajo con dibujo, soy dibujante. Así que nada, agradecidísimos a todos ustedes, realmente una alegría enorme. Y más saber que, nada, desde la escuela también nos están escuchando. Así que nada, cuando quieran, acá estamos. Es siempre un placer. Bueno, gracias, Nico. Abrimos. Genial. Muchas gracias, hermoso, hermoso. Muchas gracias. Si quieren, Juli, si quieren, les paso después un portfolio para que por ahí Sí, queremos. Sí, queremos. Buenísimo, Nicolás. Sí, Manda sí, saludos también nuestra inspectora, felicita a todos los organizadores, la directora no pudo estar porque está pobre de acá para allá, pero está mandando saludos también para todos y todas. Bueno, saludos a la inspectora. Nos vemos en la próxima charla, chicos. Los esperamos en el otro link. Besos. Adiós, gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos ahora. Nico, nos estamos viendo. Gracias, Nicolás, muy generoso. Ya se viene la otra. Abrazo. Sí, a las 4, nos quedan 20 minutos.